Yo estaba saludando a Gaby Bueno. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Te miraba y vos mirabas a su vez azorado todo esto que pasó. Yo digo, para muchos inesperado, ¿para vos también? No, para mí no. Se lo contaba recién a uno de los chicos de la producción. Me puedo equivocar, pero como los conozco a todos en este ambiente, yo te digo que esta serie no iba a salir nunca al aire. ¿Cómo? Esto está todo armado. Ahí está. Esto está todo armado. La jueza cae. Es una corrupta, obvio. Empecemos de vuelta porque lo que estás diciendo es una bomba. Es fuerte. Acá habíamos dicho, se dijo que había 10 millones de dólares, 25 millones de dólares, que había una productora atrás para venderlo a 100 países, y vos decís que esto nunca iba a salir por ninguna plataforma. También. Esta es una payasa del circo, pero falta el payaso principal del circo, que no sabemos quién es, pero que se tiene que encargar realmente la justicia de que no lo sigan ensuciando a todos los que realmente trabajaron y que les gusta el derecho. Tienen que trabajar para encontrar al payaso principal de este circo. ¿Tenés data, Gabriel, vos? No, si no ya te hubiese dicho el nombre porque siempre digo el nombre. Bueno, ¿sí? pero lo conocemos. No, lo sé. Pero hoy Por eso no te te pregunto. puedo dar el nombre porque no la tengo, la prueba. ¿Puede ser Pero tan maquiavélico y tanta inteligencia de armar es mugre. algo macabro? No, es mugre suciedad, porque acá hay algo muy importante. No quieren que este juicio siga. Bueno, por hay algo no muchos querés, intereses que se por tocan. algo lo ensucias tanto. Claro. Esta serie no iba a salir nunca. Acá hay mucha gente que está involucrada, ¿sí? Primero se armó el guión, la jueza dio una sentencia, todo preparado para que cuando a ella la echen, si traían un juez nuevo, iba a caerse la causa. Vamos despacio, a ver si logro entender. Vos estás diciendo que una de las partes involucradas en el juicio está detrás de Macintosh. No de las partes involucradas, porque la persona que vos entiendo señalás no es parte de los imputados. No, pero, a ver si estamos yendo por la misma línea. Pero si es la persona a la que le respondían en su momento. Sí, como respondía. Chicos, demos nombres, porque, No puedo, yo entiendo, no te pero puedo. bueno, Mirá pero que siempre doy estamos hablando, nombres. parecemos en el juicio de Maradona, que se hablaba y no se hablaba. No, pará. No, pero si estamos señalando a alguien y nombrémoslo. Nosotros no estamos señalando a nadie. No. El señor Gabriel Bueno Sí, chicos, está perdón. haciendo una inferencia, o él cree, Sí. o capaz que tenés información, me decís, mira, No, me si no, consta ya- porque hablé. Si tengo la prueba ya te lo hubiese dicho. Lo sé, ¿Pero Gabriel, estás en lo digo vías por de vos. tenerla? ¿O esto es una presunción tuya? De que Mira, acá hay un payaso, un dueño del circo que hizo actuar a todos estos payasos, incluida la jueza. ¿La jueza respondía a ese dueño del circo? La jueza entra como entró mucha gente por plata, ¿sí? Porque, a ver, Luque no podía ensuciar su reputación y sin embargo la ensució por guita, lo mismo que la psiquiatra. Entraron en un circo vicioso económico y no se dieron cuenta lo que iba a pasar. Y cuando se dieron cuenta ya era tarde. ¿Por qué? La psiquiatra decía que Diego no estaba en su sano juicio, pero le pidieron un certificado y lo hizo. Luque se fue a asesorar 6 meses antes de la muerte de Diego. ¿Qué pasaba si Diego se moría? Entonces vos sabías. ¿Por qué no se fueron? Porque la guita los pudo. Y en este caso, para mí, todo este circo... ¿Te acordás las cámaras que hacía Marcelo Tinelli? Sí. Bueno, esto ¿Vos fue decís así. que esto Pero ella no emula para mí a ella una no. cámara oculta? Para mí ella no sabía. Ella compró y entró ¿Cómo como ya un no caballo. sabía, Gabriel? A ver, quiero No, entender tu postura. Yo creo que ella no sabía. Ella no sabía. A ella le vendieron. Pero jueza de la provincia, A ella digo, le mujer vendieron que esto inteligente, no es una- iba a pasar clandestino y nadie se iba a enterar. Lo que no se sabe todavía No, es quién ella tiene la idea. Se sabe que está la amiga de ella, María Lía Vidal, que es la que supuestamente tiene la idea de hacerlo y contacta a los productores, pero ¿quién es el que dice vamos a hacer esto para que resulte hoy en la suspensión del juicio en el cual no solo terminan estos imputados sin proceso, sino muchos intereses también, grandes corporaciones médicas, etcétera, etcétera? Esto, te repito, esto no iba a salir nunca al aire porque el objetivo era este.
que se caiga la causa. Gaby, ¿me dejás hacer un paréntesis? Porque esto es un escándalo internacional. Acá vinieron colegas nuestros a cubrirlo. Es una vergüenza. Que hoy deben estar diciendo, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo determino yo o qué título le doy a esto que pasó? ¿Un escándalo? ¿La justicia manchada? Y quiero preguntarle, entiendo que ya la tenemos en comunicación, a Hilda Niflot, que es periodista noruega. Ella estuvo hablando con nosotros los otros días. Hilda, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta es ¿cómo estás vos, en virtud de que trabajás para medios colegas y para medios internacionales? ¿Cómo comunicaste esta noticia que es un escándalo internacional? Bueno, apenas salió la nota de ayer, que se cayó todo el juicio, todo eso se explotó y mundialmente, en todos los países. Todos quieren saber de qué pasó, por qué pasó, pero también es una historia, una noticia muy compleja, ¿no? Porque para gente afuera de Argentina, afuera de América del Sur, hay que explicar quién era Maradona. Obviamente todos saben, pero que jugaba en Italia, en Argentina. Después hay que decir quién eran todos los imputados, por qué se sospecha que quizás estaban involucrados en algo así, en qué estado se murió Maradona. Y después, encima de todo eso, explicar la historia de esa jueza que ya se alejó mucho del mundo del fútbol, esa historia, ¿no? Sí. Ya es un escándalo judicial. Sí, ahora, Hilda, de argentino. todo lo que vos cubriste, entiendo, esto no tiene antecedente. ¿Cómo le explicás al público noruego o a tus compatriotas o a los medios a los que trabajás que acá había una jueza que se creyó que era una vedette y que ella era la estrella en vez de determinar qué fue lo que pasó con la muerte de Maradona? Sí, es la historia de la jueza de repente, ¿no? La historia de Claro. la muerte de Maradona. Como se cambió el foco y se alejó. Es una historia muy especial, muy única, que no tiene antecedentes tampoco en Noruega, en Europa, como tampoco tiene acá, ¿no? Sí. Como mujer, tu mirada de otra mujer, vos como periodista, ella como jueza, ¿qué reflexión te merece? Bueno, me parece una historia muy especial, que todavía no ha dado entrevistas la jueza, entonces no sabemos cómo piensa ella. ¿Vos le ¿no? pediste una entrevista? O si ha pensado, si se arrepiente o no, eso sería interesante saber de cómo era su lógica. Atrás un documental así, tan escandaloso y que rompió el juicio con mucho impacto para muchas personas y también para su carrera y su persona, ¿no? Ahora, Me dice, sí, perdón, periodísticamente, digamos, entiendo que cubrís Latinoamérica y has estado en muchos países. ¿Viste una situación así tan aberrante, tan vergonzante, que nosotros la vendemos quizás como simpática por momentos, pero es una vergüenza nacional? ¿Cubriste algo parecido? No, nunca jamás. No, nunca he leído una historia así, semejante, problemática, ¿no? En sí. muchas maneras. Claro. Sí, acá estamos con Hilda, con quien fue uno de los mejores amigos de Diego Maradona, quien lo cuidó, el entorno positivo, si se quiere, que es Gaby Buono, que me decías, ¿ustedes estuvieron con Maradona en Noruega? Estuvimos en Oslo con Joe Ball. Ajá, Sí. claro. Sí, bueno. ¿Sí? Sí, ¿sabías eso? No. ¿Y cómo fue el viaje? Hermoso, hicimos ahí también Dinamarca, Suecia. Ajá. 3 partidos, muy Oslo total, divino, ¿Te gustó Noruega? hermoso. Ajá. Sí, muy lindo. Y Diego la pasó muy bien y Diego el grupo estaba bien. Claro. Qué lindo. ¿En qué año fue? Y 2006, 2007. El show ball se juega, ¿qué son? 5 contra 5, 6 contra 6. Es otro concepto de espectáculo futbolístico, pero donde iba Maradona con la marca Cuesta y llevaba además, entiendo, otros grandes. Estaba el Pájaro Canigia, estaba ¿quién más? Goico. El Goico, Sí, Goicochea.
Digo, ella es muy joven, pero si vos tenés esas imágenes, sería buenísimo. ¿Te guardaste algo de eso de Noruega? Sí, algunas cosas hay. Bueno, porque Sí, sería bueno también refrescarlo, ¿no? Porque hoy el mundo está hablando de esto, y vos luego, Hilda, con una connotación negativa. ¿Es vergüenza la palabra, el adjetivo que uno tiene que utilizar? ¿Cómo nos ven? Bueno, para un noruego la mirada afuera no se piensa vergüenza, es más como escandaloso o tipo más una pregunta, pero ¿por qué pasó eso, no? Pero quizás como argentino uno puede tener más este tipo de sentimientos. Pero para corrupción, el extranjero... ¿El término como... corrupción cabe, Hilda? Sí, se sabe. Y también, viste, en México, el domingo, van a hacer elecciones para elegir sus jueces ahora por primera vez. Así que es interesante, ¿no? ¿Se debería elegirlos o no? ¿O qué se puede hacer para bajar o evitar y sacar esa corrupción, ¿no? Que se sabe que existe. Sí. Hilda, nosotros queremos agradecer siempre tu buena predisposición. Mi única pregunta es, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Seguir cubriendo otras cuestiones o te vas a Noruega o ahora que quedó el juicio nulo? Vivo acá, pero justo estoy haciendo una nota para radio, para Noruega, que va a salir mañana. Así que va a salir los últimos... los hechos en ese caso, ¿no? Que sigue, como siempre hay algo nuevo, es cada día más escandaloso desafortunadamente, pero... De más está decir, y vos ya lo sabés, que en Argentina no te aburrís con el tema noticias. No, eso es cierto. Y también por eso me gusta Argentina, ¿no? Porque nunca es un día aburrido. Adrenalina pura. Nos gustaría un poquito un día noruego, ¿no? Un jueves, digo, que es un miércoles. Pero bueno. Sí, una mezcla sería bueno. Claro, quizás. tal cual. Hace mucho frío, Guille, tal cual. Yo prefiero este clima. No hablo del tema, no tanto agite. Pero bueno, de eso vivimos. Hilda, gracias por este contacto. Muchas gracias y te vamos a volver a llamar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí están las imágenes de Diego. Cuando ves esto, ¿qué te pasa? Que hace jueguito con una lata, el tráiler. Cuando lo viste, Gaby, por primera vez, ¿esta jueza estaba preparando esto? Sí, vos sabés que a mí de entrada me sorprendió, viste, lo que decía la prensa y la impotencia que te da cuando vos ves todo esto, porque te das cuenta que hay gente que está involucrada que no quiere que siga este juicio. Porque... Mira, yo siempre digo lo mismo, van a poder coimear la justicia, pero la justicia de Dios no la van a poder coimear y a la larga o a la corta van a terminar, yo creo, con una justicia seria, van a terminar todos presos. Ojalá que Cunio Libarona, que lo conocíamos... el ministro de Justicia. Sí, ojalá que pueda hacer algo para que la justicia empiece a tener... credibilidad, ¿no? Porque esto es una vergüenza. Esto lo mancha, decís, como dijo una de las juezas, una utilización innecesaria de esa frase. Sí, ¿no? una paráfrasis, pero entiendo como para querer comprar. Pero chicos, porque el crédito bajó para todo, pero, ¿no? Guille, esa frase de Di Tommaso también es para lavarse las manos. Yo no sé cuál es la implicancia de Di Tommaso y Savarino y confío y quiero confiar en ellos. No se va a investigar pero digo, eso. esa frase también es una mojada de oreja para toda la familia de Maradona que está sentada ahí escuchando lo que hizo McIntyre. Guido, para mí también es para McIntyre diciendo... No, sí, pero pará, déjame te te acompañamos hasta la puerta del cementerio. Claro. Ahora, ¿sabes qué, flaca? No sé cuál es tu mirada, ¿no? Sí. Porque te enteraste que la jueza dijo, la justicia no se mancha. La justicia sí se manchó. Obvio. Sí se manchó. Ponémela la frase, por favor. Ella es la primera cómplice. Vamos a escucharlo. Sí, claro. A ver, ¿por qué digo esto? Porque en su afán ahora de querer empatizar lo que quedó de ese tribunal... utiliza la famosa frase de Diego en su despedida, cuando le hace un repaso de su vida muy rápido, muy global, en cancha de Boca, pero le sale de corazón decir la pelota no se mancha. ¿Acá fue de corazón o estaba todo preparado? A ver. Una persona que se equivocó y pagó. Está pagando y seguramente tendrá que seguir dando explicaciones en el lugar que corresponda. Pero no es la justicia. La justicia no se mancha. Ahí está. La justicia no se mancha. Invocando a Dios. Yo no sé si es innecesario. O sea, está buena. Sí, porque habla si la hubiese dicho un abogado que
está representando a las hijas. Es que es la parcialidad del tribunal. No tendría que hacer uso de esa frase teniendo la connotación que tiene. Es un buen punto ese, tenés razón. En un juicio en el cual están puestos en el banquillo los mismos jueces del tribunal. Claro. Evidentemente el cierre también del día anterior, que veíamos el día que se peleaban con Fito, ellos también tenían, los dos jueces, una postura ultra defensiva, resaltando su rol como abogados, como jueces en anteriores procesos. A nadie le importaba eso. Germán, y además la integralidad del comportamiento de un juez tiene que ver con algo básico y fundamental en medio de la sustancia de un juicio, que es la neutralidad. Si vos estás diciendo la justicia no se mancha, de alguna manera estás demostrando, como 46 millones de argentinos, que a Diego lo querías, lo admirabas. Claro. Entonces ya no sos imparcial. Tomar una frase con esa connotación y esa pasión que nos genera a todos los argentinos, chicos, y llevarlo a una cuestión que no tiene nada que ver. No sé, a ver, escuchémoslo a Gaby. ¿Vos qué opinás? Yo creo que la idea de la jueza y el guión era que nunca quiso ser imparcial, porque atrás de todo esto ella tenía un guión donde lo iba a respetar porque le pusieron seguro la guita para que haga todo este papelón, ¿entendés? Entonces ella hasta dio una sentencia. Estaba todo preparado para que esto se caiga. Por eso te digo, esto estaba todo armado. El doctor Bauer insiste con lo mismo también. A ver, vamos a ver el fragmento que de alguna manera hace referencia al apartamiento de la jueza del escándalo. Habla Savarino ahora. Consideramos que los motivos que determinaron la recusación de la doctora McIntosh conllevan a declarar la nulidad del juicio oral efectuado ante este tribunal. Tal como fuera expuesto, el pasado martes 27 de mayo de 2025 se dispuso el apartamiento de la mencionada magistrada, doctora McIntosh, al verificarse con claridad que poseía un interés personal en el resultado de la causa. En esta oportunidad se destacó la contundencia de los elementos de prueba incorporados con celeridad por el Ministerio Público Fiscal. Debe recordarse que tanto los particulares notificados como los imputados tienen derecho a ser oídos por un tribunal imparcial. La doctora Di Tommaso y quien habla, Maximiliano Savarino, cumplimos con esa garantía judicial. Creemos que la doctora McIntosh no. Resulta claro que la conducta desplegada por la doctora McIntosh provocó un perjuicio, tanto para las partes acusadoras como para las defensas. Además de ocasionar un perjuicio a la doctora Di Tommaso y a quien habla en cuanto a las falsas acusaciones vinculadas al conocimiento de ese documental, que ya aclaramos que no tenemos absolutamente nada que ver y nos remitimos a las explicaciones dadas. Vamos a abrir el beneficio de la duda, porque ellos dicen, nosotros aclaramos que no tenemos nada que ver. Es que no tiene que leer, no tiene que decir eso, es la lectura de la nulidad y punto. Exacto, pero ellos a la defensiva constantemente. Bueno, pero por eso yo te decía ayer, les decía, chicos, no tienen nada que ver, pero mínimo la jueza McIntosh se quiso sentar ahí y los pasó por arriba a los dos. Ninguno dijo, no, pará. Esto no es así. ¿No veían ellos la direccionalidad que le daba a las declaraciones de los abogados y de los testigos? Vamos a creer, ¿No la conocían a ella? Vamos a creer que ¿Siempre tuvo esa postura? Considerame buenudo. Considerame buenudo. ¿Sabes por qué? Con vos, Guille. Porque si no los tenemos, perdóname, los tenemos que meter en que ellos también estaban sabiendo que había un guión. Entonces la jueza tiene un aval de alguien que no lo tienen ellos. Es que seguramente, quiero creer. Hay dos o tres imputados que sabían. Y Di Tommaso no tiene nada que ver. Porque de verdad, si no, esto es un escándalo. Porque hay un tribunal cómplice de una persona cínica. Guido, te la compro. Supongamos que Di Tommaso y Savarino no. Pero lo que dice. La justicia todavía, que te diga. Lo que dice Gaby, yo también quiero creer en la justicia. Pero lo que dice Gaby es grave, porque dice, está bien, los jueces no. Pero vos dijiste, imputados sí sabían. Sí, los abogados, los imputados, seguro que sabían que había un guión. Porque a vos te están. No, perdón, no, Gaby, no lo sabían. Si a vos te están sentenciando y no decís nada. No, pero ¿sabés lo que pasa, Gaby? No lo sabían por qué. Porque si esto se comprueba después del juicio, es nulo. Y los imputados. Pero ¿qué iba a ser? Lo que dice Gabriel condena. Está bueno. Porque vos pensás que si hubo una estructura previa, a vos ya te sentenciaron antes de la sentencia. No se pisen, pero vamos a hacer algo, chicos. Y no dijeron nada. Tenemos una. Sí, fue Rivas el que denunció de abogado de Luque. Sí, pero ¿a partir de cuándo? Cuando ya avanzó. Chicos, fue el primero que se dio. Eso fue el primer día. Ya sabían que había una cámara. Denme bola con esto, pues. Tenemos la mejor producción. Entonces, vamos a preguntárselo a la doctora Mara Di Giuni, que es abogada de Leopoldo Luque, socia además del doctor Julio Rivas. Mara, atención, de último momento, siendo las 10:42. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
estás contigo. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Así es, estamos con Mara Diyuni, sí. Aquí vinimos a su estudio a interrumpirla unos minutos y a preguntarle, bueno, ¿cómo están y cómo ven esto que sucedió? ¿Cómo va a seguir su defendido Leopoldo Luque, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días y bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo que sucedió lo veo como todo el mundo, gravísimo. Me parece gravísimo y recién estamos tratando de digerir esto que pasó para pensar cómo vamos a seguir de acá en adelante. Claro. Ahí los está escuchando Guillermo. Doctora, ¿cómo le va? Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por atendernos. Estábamos en el contexto de una polémica en donde algunos, y mucha gente también que siguió el juicio por la muerte de Diego, piensa que algunos imputados hoy están contentos por esta nulidad. Bueno, a ver, pienso que nadie está contento. Ahora, si vos me decís, preferías que lo juzgue la doctora McIntosh, sabiendo de esta parcialidad o que la recusen, obviamente sí estoy contenta porque de ningún modo podía una persona que tenía interés en la causa juzgarlo. Así que desde ese punto de vista, por supuesto que estamos contentos. Pero lo que pasó fue un bochorno y uno obviamente que no se lo esperaba de ningún modo y no lo hubiera querido ni buscado de ningún modo. Ahora, doctora, ¿qué pasa? Porque a ver, uno cree, y quiero que usted me lo explique, ¿no? Que los imputados, los que están en el banquillo de los acusados, van a correr en lo que va a ser el reinicio del juicio por la muerte de Diego con cierta ventaja, porque ya han escuchado testigos. Entonces van a poder, ustedes como abogados, armar una estrategia en base a la información que ya tienen. Bueno, en primer lugar, todos estos testimonios ya los habíamos escuchado en IPP, no es que esta gente no declaró nunca. Y en segundo lugar, no veo beneficio para ninguno, por lo menos para Leopoldo Luque, no veo ningún tipo de beneficio. Es muy importante aclarar que en instrucción penal suplementaria, el Tribunal Oral 3, el que ahora se desintegró y devino todo nulo, autorizó una pericia cardiológica que dio un resultado muy favorable en cuanto a la causal de muerte y eso también deviene nulo, con lo cual no hay ningún tipo de beneficio para Luque, sinceramente. Todo lo contrario, yo veo como... Sí, se barajaba la posibilidad acá en el piso con un amigo de Diego y también con el doctor Baudry, que dejó abierta la chance de que esto haya estado prearmado para beneficiar no solo a los imputados, sino a algunos intereses económicos. ¿Es lejos eso? ¿Es concreto? ¿Puede pasar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. Y es claro que esto tenía la intención de perjudicar a alguno de los imputados, principalmente a Leopoldo Luque. ¿El armado del documental, dice usted? El juicio. Digamos. Sí, sí, el armado del documental y te diría que hasta el juicio en sí. Más allá de la recusación, nosotros varias veces veníamos señalando en las audiencias de juicio que había muchas preguntas hechas por las partes que estaban fuera del objeto procesal y que tenían que ver con intereses económicos que no estaban en debate en este proceso. Bueno, es importantísimo. Y eso se continuó y se permitió que se siga... Sí, es importante. A ver, el doctor Rivas y yo habíamos evaluado la recusación, te diría que un mes antes de que le hicimos efectivamente. Bueno, doctora... por todas estas cosas que justamente vos me estás diciendo. El doctor Baqué, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Buen Nuestro día. héroe. Sí, también lo anunció acá. Hola, Hace ya Rodolfo, ¿cómo te va? Bastante. ¿Cómo ¿Quieren dialogar? Porque, a ver, me parece acá como que todos se acuerdan con que había que recusar a la jueza, pero estamos hablando, y Mara, lo invito ahora a Baqué a sumarse a la charla. Digo, a todos, ¿a quienes les conviene que McIntosh ya esté afuera? Rodolfo. A ver, vamos a empezar. El juicio es nulo desde que se sentó McIntosh. Desde marzo del año pasado que hubo una audiencia, desde que se sentó, lamento ser autorreferencial, pero la recusé en soledad porque ninguno de los abogados querellantes ni ninguno de los abogados defensores me acompañó en ese momento, no advirtieron la gravedad de lo que estaba pasando
Sí reconozco que la doctora y el doctor Luque en la recusación, y ya antes me habían dicho, Fito, la verdad que no lo habíamos visto en ese momento, pero tenías razón, fueron los primeros en decírmelo, yo tengo que reconocerlo eso, y en el pedido de recusación hicieron mención a eso, pero también todo el mundo la dejó correr a McIntosh, bueno, algunos sin darse cuenta, sí, y algunos sabiendo. Pero recién dijo la doctora que el documental estaba prepactado. Yo creo que el documental estaba desde que ella llegó. ¿Y quién organizó todo? Claro, Fito, porque vos decís algunos sin saber y otros sabiendo. ¿Quién es sabiendo? A ver, primero tiene un hermano que es productor, dueño de una productora que hace documentales. O sea, no es que es casual eso, es causal para mí. Por eso llega levantando la mano. Luego empieza a avanzar en el transcurso del juicio y ya en la primera audiencia adquiere un rol protagónico. Vuelvo a ser autorreferencial. Cuando me reta, que está ahí, que como mi mujer me reta siempre, digo, ni la escuché, porque era una desubicación de ella, porque el que tenía que hablar era el presidente del tribunal, no ella. Vos le dijiste basura. No, eso fue después. Eso fue después. No, el primero, cuando empieza el juicio, es más, recordar a Mara que le digo, doctora, veo cierta animosidad de mi parte, ¿no será vestigio de esa vieja recusación? Me dijeron, no. Después, cuando uno hablaba en los alegatos iniciales, hacían caras. Mara, hacían caras. A ver, Di Tomaso y McIntosh. Savarino, un señor. Sí. Doctora, ¿se acuerda de esto que está diciendo Rodolfo? Yo te digo la verdad. Sí. Sí, y lo noté en todas las audiencias, comparto con el doctor Baqué que tomaba un protagonismo que me resultó absolutamente raro. Félix Linfante, que es el abogado de Hanna, lo dijo en la audiencia 1, que era bastante raro que una vocal tome el rol del presidente. Sí, recuerdo todo lo que dice el doctor Baqué. Digamos... no es Mara, que uno esto lo sabía desde siempre. Mara, uno vas a recordar a ver estas cosas y nos... Mara, vas a recordar que yo hago un planteo, me lo rechazan, interpongo reposición y Savarino resuelve sin preguntarle a los dos vocales y le digo, doctor, debe preguntarle a los vocales para resolver. ¿Te acordás de esa situación? Dice, no, nosotros hablamos sí, antes de algo que estaba en mi mente. Y ahora, ayer dijo, hubo innumerables discusiones, como diciendo, con McIntosh era todo un caos. Okay. Entonces, luego de ese protagonismo que empieza a tomar... Fito, perdón, eso me dejó impactada. ¿Cuál? Lo que dijo ayer el presidente, el doctor Savarino, de que hubo varias discusiones en que la doctora McIntosh como que tomó un protagonismo y que obstaculizó o dificultó el debate. Eso me dejó impactada porque eso es algo que uno no ve. Pero ¿por qué no se doctora, ¿sabes qué me da miedo, doctora? Claro. No entiendo. Yo, doctora, los respeto a los dos que hablen porque estuvieron ahí, pero ¿sabe lo que me da más miedo, doctora? Y esto se lo digo con todo respeto. Que no haya justicia por Diego. No me voy a meter con su defendido, pero que todo esto haya manchado y que finalmente no haya responsables por esta impresentable de la jueza. Eso es lo que más pena me da de todo esto. Esto es un eslabón de la cadena. Perdón, Fito, quiero escuchar la abogada de Luque porque me copa a ver qué dice. Sí, pero es un eslabón de la cadena. Va a haber justicia por Diego. No, a ver, doctora. Yo tengo el mismo temor que vos. Yo, por supuesto, defiendo a Leopoldo Luque, pero sí que quiero que haya un juicio y que haya una sentencia, principalmente por la condena social y mediática. Digamos, si esto queda sin juicio, siempre lo van a señalar como el que asesinó a Maradona, y esa no fue la intención. Bueno, justamente por eso, si bien a ver, esperen, porque está la parte de los abogados, pero también está la parte del sentimiento de los amigos, y Gabriel Buono me dice, acá la están estirando. ¿Vos decís que esto está adrede todo? Todo. Digamos, su defendido está complicado desde el minuto 0 que muere Diego. Digamos, sabemos, como dije recién, que se fue a asesorar qué pasaba si Diego se moría, así que complicado. Hace mucho tiempo que está su defendido y la psiquiatra, claro, que para mí son los responsables. Todos los demás imputados... Y Díaz Gabriel, el psicólogo, no te olvides nunca. Era el zorrito melonero. Claro. Era el que roba los melones así a escondida, era el que manipulaba, era el gran titiritero. Pero el psicólogo Fito pidió que Diego se juntara con sus amigos y
de la boca para afuera, a la familia le dijo que no lo atosigaran y que no se acercaran. Pero después... Gabriel, yo conozco la causa cuñado, en esto. Sí, pero yo los conozco a ellos, Fito, no la causa. ¿A vos conocés a Díaz? No, yo conozco de Morla para abajo toda su bandita y le decían, se tiene que juntar Diego con sus amistades, con los jugadores, y salió Pomargo a decir no. Eso no estaba armado, Fito. A ver, en los audios. Perdón, porque hiciste referencia a Luque y quiero que conteste la doctora Mara Di Giuni. Sí, y primero quiero decir algo. No sé quién estaba hablando porque es muy difícil, digamos, Gabriel, no ver. yo le digo, doctora, Gabriel Buono, quien fue amigo, confidente durante muchísimos años, estuvo al lado de Diego desde el 2006, por ahí. No, de 1998. 1998 hasta 2012. Hasta 2012. Toda una vida. Perdón, doctora. Ok, sí. mira, te soy sincera, no quiero, o sea, se lo decía recién a la gente que está acá fuera de cámara. Sí. Hay un montón de cosas que yo no puedo decir porque sí considero que va a haber otro juicio, considero que hay mucho contaminado y yo no quiero ser quien contamine lo que queda por contaminar, digamos. Entonces, hay muchas cosas que no puedo hablar por eso. No considero que Luque y Kosachov sean, digamos, sean los más complicados. Acá hay una internación domiciliaria, hay gente de esa internación domiciliaria imputada y, digamos, hay que ver si hubo responsabilidad. Y el rol de los Mara, ahí te tengo que contradecir un cachito. Claro, no hubo una internación domiciliaria, lo que firmaron Luque y Kosachov fue un cuidado domiciliario. Está el papel claramente que dice cuidado domiciliario. Hay una diferencia de acá a Afganistán entre internación domiciliaria y cuidado domiciliario. ¿Coincidimos que hay un papel que dice cuidado domiciliario? Fito, esto no lo debato con vos en los bares, pero no lo voy a debatir en cámara porque esto está sujeto a prueba. No, como justo dijiste internación domiciliaria. Son de las cosas que... Pero es algo aclaratorio importante, me parece, doctora. Es que yo voy a seguir sosteniendo que esto fue una internación domiciliaria, que había un médico clínico asignado, que había un neurólogo asignado. Pero su médica decía que no hacía internación domiciliaria. No, y aparte... Para que termine de contar, porque si no se... No, bueno, la defensa de ella está bien. Ella, eso... Es la abogada de Luque, chicos, que va a decirla muy bien. No es la abogada de Luque. No, pero la banco. Es una abogada que tiene que cumplir su rol y yo en eso... Lo que logró esto también es contaminar todo, porque Fito decía que era el tridente del tridente de Barro, el Luque, Kosachov y Díaz. Hoy parece que están todos más cerquita. No, yo no sigo. No, yo estoy defendiendo la labor para... Acá había no, vamos a diferenciar, perdona mi énfasis. No, perdona mi énfasis. Yo, una cosa es, yo digo que Díaz, Luque y Kosachov tienen que responder por la muerte de Diego. Por la muerte de Diego en un juicio con los jueces más impolutos y no con estos tres. Ahora, que esto no me impida decir que la labor que está haciendo la colega, que es su función... Coincido. No estoy diciendo que lo que hicieron Luque, Olmedo, Díaz, no, la doctora y Rivas, lo que hicieron ellos, fueron los que le pusieron el cascabel al gato, porque todos hablaban de recusar, todos hablaban, pero los que recusaron fueron ellos. Entonces, las cosas en su lugar, como siempre hago, diferencio. No, está bien. Me permite, porque la quiero despedir. No le pego, vos me quedás sin pelear y agradecerle su tiempo. Doctora Mara, mi pregunta es, ¿por qué, a su criterio y al de sus socios, obviamente, Luque es inocente? Primero por la causal de muerte, que es lo que te decía con la pericia que deviene nula. Primero por la causal de muerte, o sea, no es lo mismo que la muerte haya sido un evento agudo que Diego haya tenido una patología crónica y haya fallecido de eso. O sea, acá no hay acuerdo ni en la causal de muerte. Pero además, por la internación domiciliaria. O sea, no es que el encargado último de la salud, el único responsable era el doctor Luque. Acá hubo un tratamiento a seguir, una internación domiciliaria, y por el rol que tomó el doctor Luque en esa internación domiciliaria es que digo que es inocente. Bien. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Y si usted quiere un día... Por favor, Guillermo, gracias a vos. Le invitamos a los estudios. Muy buena abogada, Bien. Muy buena abogada, se los digo. Gracias, Fito. No, lo reconozco. Nosotros peleamos con Fito, pero bueno...
Es parte, Mal, doctora. ¿Quién Nos mal, peleamos digamos, con pero todos nos acá, respetamos, doctora. Usted quede nos tranquilo. respetamos. Doctora, la Parte. invitamos cuando usted quiera hasta su casa. Muchas porque gracias. Lo que queremos es saber por qué murió Diego, porque ya no está entre nosotros. Gracias, gracias. Diego Cañete también desde allí. Yo creo que todos queremos lo Sí, mismo. seguro, seguro. Gracias. Bueno, son las 10:58. Te quiero decir que estamos con Gabriel Buono. Gaby estuvo mucho tiempo al lado de Diego. Lo que vas a escuchar hoy no lo escuchaste nunca. Tiene que ver con un Diego hablando de la manera que más nos hacía pelota, que nos resquebrajaba el corazón. Cuando Diego estaba encerrado, cuando le cambiaban el teléfono, cuando todo lo que pasaba por la vida de Diego era como que estaba dominado por otras personas, cuando nosotros tuvimos la suerte de ser contemporáneos de él y ver a un Diego que salía con el pecho hinchado, no solo en la cancha, sino cuando fuera de la cancha, con las cagadas que se mandaba y con las cosas que nos gustaba, era el Diego que siempre decía las cosas que tenía que decir o que se le cantaba. Hoy vas a escuchar a una persona que no estaba bien, pero inducidamente. Algo de lo que vos, Fito, muchas veces nos viniste hablando, de que Diego era una persona, a ver si recuerdo bien el término, sedada Sí. en su momento. Sedada. Coincidís con esto, ¿no? Conectada con la realidad, Constantemente. desconectada. En los últimos años constantemente. Ajá. Lo fueron sedando hasta que... Porque Diego despierto, no, estos tipos no hubiesen durado 2 minutos. En ningún momento tuvo la posibilidad de ser rescatado por usted, por los que lo querían, digo, los campeones del mundo, los que habían estado con él. Mucha gente tenía miedo que Diego reaccione, hasta las hijas te digo, tenían miedo. A mí me hubiesen llamado las hijas o las ex mujeres y me decían, vamos con juez, con escribano a tirar la puerta, vamos. Pero Mirá. no quisieron, no tenían miedo. Claro. No era fácil. Viste que algunos te dicen, no, yo con mi papá, no, pero tu papá no era Maradona. Claro. Es así, Claro. tu papá no era Tinelli, Messi. Es distinto Exacto. los hijos de estos famosos, de esta gente con poder. No se puede comparar con mi papá, con tu papá. Viste, era un tipo, viste, con su temperamento y que tenía miedo que se enoje. Ajá.